La palabra incompetencia resonó en la sala de juntas del piso 50, como el golpe seco de un martillo sobre cristal. Alejandro de la Vega la pronunció sin alzar la voz, con esa frialdad quirúrgica que era más aterradora que cualquier grito. Frente a él, Sofía García sentía cómo el aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. Las miradas de los miembros del consejo, hombres y mujeres con trajes impecables y rostros impasibles, la perforaban como agujas de hielo. El contrato millonario, perdido, parpadeaba en la pantalla gigante detrás de Alejandro, un epitafio digital para su carrera. Temblaba, no solo por el miedo a perder el empleo, que era el único sustento para ella y su hijo, sino por la humillación absoluta, pública y despiadada. Cada fibra de su ser quería desaparecer, disolverse en la alfombra de diseño o evaporarse a través de los ventanales que mostraban una Ciudad de México indiferente a su pequeño drama. Su corazón latía con una violencia desbocada, un tambor de pánico que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Estaba rota. Alejandro esperaba lágrimas, súplicas, la patética rendición que siempre seguía a sus ejecuciones corporativas. Pero Sofía, en un acto de pura desesperación, levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y anegados en un dolor que iba más allá de lo profesional, se clavaron en los de él. Su voz fue apenas un susurro, pero cortó el silencio sepulcral de la sala. «Lo siento, señor de la Vega. Mi hijo tuvo una crisis anoche. Apenas dormí». Las palabras flotaron en el aire, una justificación que sonaba a excusa barata en aquel templo del rendimiento. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de desprecio. Estaba a punto de replicar, de aniquilarla con una frase final que la marcara para siempre, cuando ella añadió el detalle que lo cambiaría todo. No era una excusa, era una confesión desgarrada, la última moneda que le quedaba para apostar. «Tiene el síndrome de Holt-Oram». La frase quedó suspendida. Un enigma médico que no significó nada para la mayoría de los presentes, pero que era una llave a punto de girar en la cerradura más oxidada del alma de Alejandro. Lo mismo que tenía su hijo, Daniel. El nombre prohibido, el nombre que no se había pronunciado en esa torre, ni en su vida, en 5 largos y gélidos años. Fue como una detonación silenciosa que hizo temblar los cimientos del mundo de Alejandro. Su máscara de control glacial se resquebrajó, revelando por un instante un abismo de dolor puro, tan vasto y oscuro que absorbió toda la luz de la sala. El contrato perdido, los millones evaporados, la junta directiva, todo se desvaneció. Solo quedaba ese nombre, Daniel, resonando en su cabeza como el eco de una risa infantil abruptamente silenciada. Vio el rostro de su propio hijo, sus pequeños dedos aferrados a un coche de juguete rojo, el olor a lluvia sobre el asfalto caliente. Por un instante eterno, dejó de ser el CEO todopoderoso para convertirse de nuevo en el padre que conducía aquel coche. Sofía lo observaba, sin comprender del todo el terremoto que acababa de provocar, sintiendo cómo el poder en la sala cambiaba de manos de una forma extraña e impredecible. El hombre de hielo se estaba derritiendo ante sus ojos. El eco del nombre prohibido, Daniel, actuó como un disolvente sobre la coraza de Alejandro de la Vega. El mundo se contrajo hasta convertirse en un túnel oscuro y vertiginoso, en cuyo final parpadeaba el recuerdo de unos faros aproximándose bajo una lluvia torrencial. El sonido de la sala de juntas, las respiraciones contenidas y los murmullos ahogados se desvanecieron, reemplazados por el chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado y un silencio posterior que era más ensordecedor que cualquier explosión. Por primera vez en 5 años, no era el CEO multimillonario, el titán de la tecnología que había construido un imperio sobre las cenizas de su propia vida. Era, de nuevo, un simple hombre, un viudo cuya fortuna no podía comprar un solo segundo del pasado, un padre cuyo amor se había convertido en un fantasma que le arañaba el alma cada noche. La culpa era su única compañera en el ático del piso 50, un mausoleo de diseño donde cada superficie pulida le devolvía el reflejo de un fracaso que ningún éxito empresarial podría jamás compensar. Con un gesto imperceptible, canceló la ejecución.
no por piedad, sino por un egoísmo puro y aterrador. Aquella mujer, con su dolor tan parecido al suyo, se había convertido en el único espejo en el que podía soportar mirarse. Sofía García observaba al hombre de hielo desmoronarse desde dentro, una implosión silenciosa que solo ella parecía percibir en toda su magnitud. No entendía la reacción, pero sintió instintivamente que sus palabras, nacidas de la más absoluta desesperación, habían tocado un nervio expuesto, una herida oculta bajo capas de poder y arrogancia. Para ella, la vida era una batalla diaria librada en silencio. Huérfana desde la adolescencia, se había convertido en madre soltera demasiado joven, y su mundo entero se reducía al pequeño y frágil corazón de su hijo Mateo. Cada día era un ejercicio de supervivencia. Estirar un sueldo que apenas cubría el alquiler y los medicamentos, pasar noches en vela junto a la cama de su hijo, escuchando su respiración irregular con el pánico anidado en el pecho, y llegar a la oficina con una sonrisa profesional pegada al rostro para ocultar las ojeras y el agotamiento que le pesaba en los huesos. La humillación en la sala de juntas no era nada comparado con el terror de no poder pagar la próxima consulta médica, con la impotencia de ver cómo la enfermedad de Mateo le robaba la infancia. Era una leona luchando por su cachorro en una jungla de asfalto y cristal, y en ese momento, frente al hombre más poderoso que había conocido, se dio cuenta de que acababa de mostrarle sus garras y su alma al mismo tiempo. Esa noche, el ático de Alejandro no fue un refugio, sino una cámara de tortura. El silencio, habitualmente su aliado, se llenó de susurros, de risas infantiles que se cortaban abruptamente. Caminó descalzo sobre el mármol frío, sintiendo cada paso como una penitencia. Abrió un compartimento oculto en la pared de su vestidor, un santuario secreto que no había visitado en años. Dentro, sobre un terciopelo negro, descansaba un único objeto, un pequeño coche de juguete de color rojo, con una rueda ligeramente torcida. Era el coche que Daniel llevaba en el bolsillo el día del accidente. Lo tomó en sus manos y el metal frío pareció quemarle la piel. El narrador de su mente, cruel e implacable, repitió la letanía de su pecado. Él conducía, él discutía por teléfono sobre una fusión millonaria, él había ignorado la petición de su esposa de bajar la velocidad. Su ambición los había matado. Cada edificio que llevaba su nombre, cada millón en su cuenta bancaria, era un ladrillo más en la muralla que había construido para no sentir, para no recordar. Y ahora, una empleada anónima, una madre soltera con los mismos miedos que él había ignorado, había derribado esa muralla con una sola frase. Al día siguiente, la oficina era un hervidero de rumores. La historia de la humillación pública de Sofía y su misteriosa salvación se había extendido como la pólvora. Alejandro la convocó a su despacho. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas. Él no se disculpó. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos grises, por primera vez, no la analizaban, sino que la veían. Le hizo preguntas cortas, precisas, sobre la condición de Mateo, sobre los tratamientos, los médicos, los costes. Cada pregunta era como una pieza de un rompecabezas que él ensamblaba con una urgencia febril. Al terminar, mientras ella se levantaba para marcharse, él deslizó sobre la mesa de caoba una pequeña tarjeta blanca. El nombre impreso en ella era el del mejor cardiólogo pediátrico del país, una leyenda inalcanzable para alguien como Sofía. Lo hizo con un gesto estudiadamente casual, pero para ella fue como si le entregara el mundo. Cuando Sofía salió aturdida, Alejandro la observó a través de la discreta cámara de seguridad de su pasillo privado. Vio cómo se apoyaba contra la pared, miraba la tarjeta y su cuerpo se sacudía en un sollozo silencioso de alivio y terror. Justo en ese instante, sonó su teléfono privado. Era Javier, su cuñado. Su voz era seda envenenada. «Alejandro, tenemos que hablar». Me preguntaba quién es esa empleada. La gente empieza a hacer preguntas, y sabes que odio las preguntas sin respuesta, especialmente sobre asuntos que podrían afectar a la memoria de mi hermana. La tarjeta del doctor, blanca y rígida, pesaba en la mano de Sofía como si contuviera el destino entero de su hijo.
Con un temblor que delataba semanas de insomnio y años de miedo acumulado, marcó el número. Esperaba la voz fría de una recepcionista, una lista de espera de meses, la burocracia insensible que siempre se interponía entre Mateo y la salud. Pero lo que ocurrió fue un milagro silencioso, casi aterrador en su simplicidad. Al mencionar el nombre de Alejandro de la Vega, el universo pareció reordenarse a su favor. Le dieron cita para la mañana siguiente. El shock fue tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared de su pequeño apartamento para no caer. Al llegar a la clínica privada, un templo de cristal y acero en el corazón de Polanco, se sintió una intrusa, una mota de polvo en un mundo que no le pertenecía. Y entonces lo vio. Alejandro estaba allí, de pie junto a un ventanal, con la misma rigidez imponente de la sala de juntas, pero sus ojos grises ya no la juzgaban. La observaban con una intensidad febril, como si en ella y en su hijo viera la única oportunidad de apaciguar a los fantasmas que lo atormentaban. No era un acto de bondad. Sofía lo supo en ese instante. Era una expiación. El cardiólogo, una eminencia de cabello plateado y gestos precisos, examinó a Mateo con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de su diagnóstico. Las palabras técnicas sonaban como sentencias de muerte en los oídos de Sofía, cada una confirmando sus peores pesadillas. La condición de Mateo era más grave de lo que los médicos del seguro público habían detectado, y el tiempo se agotaba a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, en medio de la oscuridad, el doctor encendió una vela minúscula, una nueva cirugía experimental, arriesgada, pero con una tasa de éxito prometedora. El coste, susurrado casi como una disculpa, era una cifra con tantos ceros que a Sofía le pareció una broma cruel. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la esperanza arrebatada en el mismo instante en que se la ofrecían. Pero antes de que pudiera articular palabra, Alejandro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, dio un paso al frente. «Yo me encargo», dijo, y su voz no admitía réplica. Al salir de la consulta, con Mateo adormilado en sus brazos, Sofía se sentía a la deriva en un océano de gratitud y pavor. En el pasillo desierto, Alejandro posó una mano sobre su hombro, un gesto torpe y breve, un puente momentáneo sobre el abismo de dolor que ambos compartían. No se percataron del destello casi invisible de un flash al final del corredor. A la mañana siguiente, el mundo de Sofía se hizo añicos. La fotografía estaba en todas partes, no en la sección de sociedad, sino en la portada de los diarios económicos más influyentes del país. La imagen, recortada y con un filtro que acentuaba la intimidad del momento, mostraba a Alejandro con la mano en su hombro, sus rostros cercanos, cargados de una emoción que el titular interpretaba con veneno puro. El titán roto. Alejandro de la Vega busca consuelo en una empleada junior tras la debacle del contrato millonario. El artículo era una obra maestra de la difamación, insinuando un romance, un conflicto de intereses, un favoritismo que ponía en duda la integridad del líder de Innovatec. Su teléfono móvil vibraba sin cesar con mensajes de compañeros, algunos de falsa compasión, otros de abierta hostilidad. La humillación fue instantánea y total. Su tragedia personal, el corazón enfermo de su hijo, se había convertido en un arma para atacar al hombre que intentaba ayudarles. En su ático, Alejandro miraba la misma imagen en su tableta, su rostro una máscara de furia helada. No necesitaba investigar. Sabía perfectamente quién había apretado el gatillo. Javier no solo le había declarado la guerra, había elegido el campo de batalla más sagrado y profano posible, la memoria de su hijo. La oficina se transformó en un tribunal. Cada pasillo era un juicio, cada mirada un veredicto de culpabilidad. Sofía caminaba entre susurros que se acallaban a su paso, sintiendo el peso de un estigma que no le pertenecía. Ya no era la analista competente y discreta, sino la amante del jefe, la arribista que usaba una tragedia personal para escalar posiciones. La hostilidad era palpable, una niebla tóxica que la asfixiaba. Mientras tanto, en las altas esferas, el escándalo provocaba un terremoto. Las acciones de Innovatec se desplomaron en la apertura del mercado, perdiendo cientos de millones en cuestión de horas. Los teléfonos de la junta directiva no dejaban de sonar,
Exigían una reunión de emergencia, una explicación, una cabeza que cortar para calmar a los inversores. Alejandro sentía la presión como una mano de hierro apretando su garganta. La fortaleza que había construido para aislarse del dolor se estaba convirtiendo en su tumba. Javier, desde la sombra, observaba cómo su plan se desarrollaba con una precisión quirúrgica, acorralando a Alejandro, utilizando la empatía de su cuñado como la debilidad que finalmente lo destruiría. La puerta del despacho de Alejandro se cerró con un sonido seco, aislando a los dos hombres del caos exterior. Javier entró con una expresión de profunda y fingida preocupación grabada en el rostro. «Estoy aquí por ti, Alejandro, por la empresa, por el legado de mi hermana». Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba era un dardo envenenado. La fotografía, el escándalo, es insostenible. La gente está perdiendo la confianza. Alejandro lo escuchaba en silencio, su calma más aterradora que cualquier grito. Sabía que aquello no era una muestra de apoyo, sino el inicio de un golpe de Estado. Javier continuó, deslizando su propuesta como si fuera un acto de misericordia. «Quizá deberías tomarte un tiempo, alejarte del foco mediático. Déjame a mí estabilizar la situación, calmar a la Junta». Era una invitación a rendirse, a entregarle el imperio en bandeja de plata. Alejandro lo miró fijamente, y por primera vez Javier vio en sus ojos grises algo más que dolor. Vio una claridad gélida, la de un hombre que ha sido empujado al límite y ya no tiene nada que perder. Justo cuando el silencio se volvía insoportable, Javier asestó el golpe final, su voz un susurro letal. «La gente se pregunta si estás repitiendo los mismos errores, Alejandro. La misma negligencia, la que le costó la vida a Daniel». La palabra negligencia impactó contra Alejandro con la fuerza de un objeto físico, un puñetazo invisible que le robó el aire y le hizo ver estrellas en la lujosa penumbra de su despacho. El mundo se inclinó sobre su eje. Las líneas rectas de los rascacielos al otro lado del ventanal se curvaron como si se derritieran. Javier lo observaba con una sonrisa apenas perceptible, la del depredador que acaba de hundir los dientes en la yugular de su presa. En ese instante, Alejandro comprendió que su cuñado no solo quería la empresa, no solo codiciaba su poder o su fortuna, quería su alma. Buscaba desenterrar el cadáver de su culpa, exponerlo al sol y bailar sobre sus restos. La guerra ya no era por acciones o por el control del Consejo, era una profanación, un intento de destruir el último y más sagrado resquicio de su humanidad. El dolor, que había sido su penitencia privada durante 5 largos años, se convertía ahora en el arma que Javier esgrimía para ejecutarlo públicamente. Y la rabia que sintió fue tan fría y cortante como el filo de un bisturí. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro enderezó el universo que se había torcido en su mente. Su rostro, que por un instante había reflejado el abismo de su tormento, se recompuso en la máscara de control glacial que todos conocían. No gritó, no insultó. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro gélido que pareció bajar la temperatura de la habitación varios grados. «Fuera de mi despacho, Javier. Ahora». No era una petición, era una sentencia. Javier, saboreando su victoria momentánea, se levantó con una lentitud deliberada, ajustándose el nudo de la corbata. Al llegar a la puerta, se detuvo y se volvió. Su expresión ahora una máscara de falsa preocupación. «Solo intento protegerte, Alejandro, proteger el legado de mi hermana. Esta mujer, esta Sofía, te está convirtiendo en alguien que no eres. Te está haciendo débil, y la debilidad, en nuestro mundo, es una sentencia de muerte». Las palabras quedaron flotando en el aire, una amenaza clara y directa que señalaba a Sofía no como un daño colateral, sino como el objetivo principal de su ataque. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en una colonia obrera, a un mundo de distancia de las luchas de poder en la Torre Axiom, Sofía se sentía como un insecto atrapado en una tela de araña. Cada vez que intentaba moverse, más se enredaba. El escándalo mediático era una cosa, una pesadilla abstracta en las pantallas de los móviles y los televisores, pero la hostilidad tangible de sus compañeros, las miradas acusadoras y los susurros en los pasillos, la estaban desollando viva.
Se sentía sucia, expuesta, como si su desesperación y el amor por su hijo hubieran sido tergiversados y convertidos en un arma de la que ella era la única víctima visible. Miraba a Mateo, que dormía ajeno a todo, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo frágil, y un sentimiento de impotencia y rabia la ahogaba. Estaba luchando por su vida, y el mundo la juzgaba como si estuviera cometiendo un crimen. La ayuda que había parecido un milagro se había transformado en una maldición que amenazaba con destruirlo todo. El ataque de Javier no se hizo esperar, y fue tan cruel y calculado como Alejandro habría esperado. No la abordó en la oficina, donde podría haber testigos o cámaras. La esperó al atardecer, cerca del modesto parque donde a veces llevaba a Mateo a jugar después de recogerlo de la guardería. Su presencia allí, con su traje impecable y su coche de lujo aparcado en el bordillo, era una disonancia visual, una invasión de un mundo que no le pertenecía. Se acercó a ella con una sonrisa amable, presentándose como el hermano de la difunta esposa de Alejandro. Su voz era un bálsamo de empatía fingida, hablando del dolor de la pérdida, de lo mucho que Alejandro había sufrido. Por un instante, Sofía sintió una punzada de confusión, preguntándose si quizá había juzgado mal a aquel hombre. Él parecía entender, parecía compartir una parte de ese universo de duelo que ella misma conocía tan bien. Fue un espejismo diseñado para que bajara la guardia justo antes del golpe mortal. Entonces, la máscara de cordialidad se desvaneció, revelando el rostro depredador que se ocultaba debajo. La voz de Javier se endureció. Sus palabras se convirtieron en pequeñas esquirlas de hielo. No sé qué clase de juego estás jugando, Sofía, pero se ha terminado. Alejandro es un hombre roto, vulnerable, y es francamente despreciable que alguien como tú se aproveche de su tragedia. Usar a tu propio hijo enfermo para despertar su lástima, para manipularlo y conseguir su dinero, es algo monstruoso. Cada palabra era un latigazo, una humillación calculada para despojarla de toda dignidad. La acusación no era solo de arribismo, sino de una perversión moral que la pintaba como un monstruo sin escrúpulos. El shock dejó a Sofía sin palabras, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies mientras el hombre que tenía delante la destrozaba pieza a pieza, no con gritos, sino con el veneno helado de su desprecio. La injusticia era tan abrumadora que le quemaba la garganta. Javier interpretó su silencio como una victoria y procedió a presentar su oferta, enmarcándola como un acto de generosidad. Quiero ayudarte, a pesar de todo. Por la memoria de mi hermana, no puedo permitir que este escándalo continúe destruyendo el nombre de nuestra familia. Le deslizó un sobre. Dentro, un cheque con una cifra que a Sofía le pareció irreal, suficiente para pagar 10 cirugías como la de Mateo, para comprar una casa, para no volver a preocuparse por el dinero nunca más. El precio, explicó él con una calma aterradora, era simple. Debía firmar el acuerdo de confidencialidad que también estaba en el sobre, presentar su dimisión de forma inmediata y desaparecer. Marcharse de la ciudad, cambiar de vida y no volver a contactar con Alejandro de la Vega jamás. Te estoy dando una salida, Sofía, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de aquí, donde nadie te conoce. Una vida tranquila para ti y para tu hijo. Era la jaula de oro más perfecta y cruel que jamás hubiera imaginado. El mundo de Sofía se redujo a ese trozo de papel, una solución a todos sus problemas materiales a cambio de su alma. Si aceptaba, estaría validando cada una de las mentiras de Javier. Se convertiría para siempre en la mujer que manipuló a un viudo con la enfermedad de su hijo. Alejandro, el único hombre que le había mostrado una compasión real, aunque fuera torpe y egoísta, la creería culpable. Pero si se negaba, ¿qué le esperaba? La guerra abierta contra un hombre poderoso y sin escrúpulos, la probable pérdida de su trabajo, la aniquilación de su reputación y, lo peor de todo, el riesgo de que Alejandro fuera destituido y la ayuda para Mateo se evaporara para siempre. El corazón le latía con una violencia desesperada, un pájaro enjaulado batiendo sus alas contra sus costillas. Miró a Javier, a sus ojos fríos y vacíos de toda emoción, que no fuera un cálculo cruel, y comprendió que cualquier elección que tomara supondría una pérdida insoportable.
Pero entonces, la imagen de Mateo, de su sonrisa frágil y su confianza absoluta en ella, se impuso a todo lo demás. La dignidad no era un lujo, era la única herencia que podía dejarle. Con una voz que temblaba pero que estaba cargada de una nueva y fiera determinación, levantó la vista y se enfrentó a Javier. No, no quiero su dinero, no voy a firmar nada. Puede quedarse con sus mentiras. El cambio en el rostro de Javier fue instantáneo y aterrador. La delgada capa de civilización se desprendió, revelando una furia pura y venenosa. Te arrepentirás de esto, créeme. No tienes ni la más remota idea del infierno que puedo desatar sobre ti. Voy a destruirte. Me aseguraré de que todo el mundo crea que no eres más que una prostituta corporativa, y cuando termine contigo, solicitaré a los servicios sociales que investiguen tu caso. Voy a demostrar que eres una madre negligente e inmoral, y me encargaré personalmente de que te quiten a tu hijo. La amenaza de Javier no fue un grito, sino un veneno inyectado directamente en el torrente sanguíneo del alma de Sofía. Las palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, se quedaron suspendidas en el aire viciado del parque, mucho después de que el lujoso coche se hubiera marchado. Voy a demostrar que eres una madre negligente. Me encargaré de que te quiten a tu hijo. Aquella frase no era un simple ataque, era la profanación de lo más sagrado, la aniquilación de su identidad. Sofía se quedó paralizada, sintiendo cómo un frío glacial, más intenso que cualquier invierno, le trepaba por la columna vertebral y le congelaba el corazón. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los columpios oxidados, las risas de otros niños, el cielo anaranjado del atardecer. Todo se convirtió en un túnel oscuro y asfixiante, cuya única salida era un abismo de terror inimaginable. La idea de que unas manos extrañas, las manos del Estado, pudieran arrebatarle a Mateo, era una pesadilla tan visceral que le robó el aire, dejándola boqueando en silencio, ahogada por una impotencia que era pura agonía. Al día siguiente, el infierno prometido por Javier se materializó con una precisión diabólica. No fue un ataque frontal, sino una guerra de guerrillas, sutil y devastadora. Un correo electrónico, marcado como estrictamente confidencial y supuestamente extraído de los archivos personales de Alejandro, comenzó a circular por los servidores de Innovatec. En él, se leía una evaluación de desempeño de Sofía fechada semanas antes de la pérdida del contrato, donde se la describía con un lenguaje inapropiadamente personal, elogiando no su capacidad analítica, sino su resiliencia y su espíritu, concluyendo con una frase ambigua y letal: «Es una mujer que merece todo nuestro apoyo en todos los sentidos». La falsificación era tan brillante que resultaba creíble. Las miradas de sus compañeros, antes cargadas de sospecha y envidia, se transformaron en un desprecio abierto y cortante. Ya no era la amante del jefe, era una manipuladora profesional, una viuda negra corporativa cuya tela de araña había sido expuesta a la luz. La humillación era un manto de plomo que la aplastaba contra el suelo. La verdadera bomba, sin embargo, estalló esa misma tarde al llegar a casa. Pegado en la puerta de su modesto apartamento, había un sobre con el membrete oficial de los servicios sociales de la ciudad. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrirlo. Dentro, un lenguaje burocrático y frío le informaba de que se había recibido una denuncia anónima expresando una grave preocupación por el bienestar del menor Mateo García. Se citaban alegaciones de negligencia emocional, un entorno doméstico inestable debido a las relaciones personales de la madre y una posible explotación de la condición médica del niño para obtener beneficios económicos. Se le notificaba que una trabajadora social realizaría una visita de evaluación en las próximas 48 horas. Sofía leyó la carta una y otra vez, pero las palabras se negaban a formar un sentido coherente. Era una pesadilla febril hecha realidad. Javier no solo la estaba destruyendo profesionalmente, estaba envenenando el pozo de su maternidad, convirtiendo su amor y su sacrificio en un crimen a los ojos del mundo. En su ático, Alejandro de la Vega descubrió los límites de su poder. La furia que sintió al enterarse de las acciones de Javier fue un volcán helado, una rabia tan profunda y fría que quemaba desde dentro. Movilizó a su equipo legal,
a los mejores y más caros abogados de la ciudad, pero se encontraron con un muro de humo. El correo electrónico era prácticamente imposible de rastrear hasta su origen, diseñado para parecer una filtración interna de bajo nivel. La denuncia a los servicios sociales era anónima, un derecho protegido por la ley. Javier había tejido una red perfecta, atacando en frentes donde el dinero y la influencia de Alejandro no servían de nada. Se sentía como un león enjaulado, capaz de derribar muros de hormigón pero incapaz de alcanzar a la serpiente que se deslizaba entre los barrotes. Cada intento de defender a Sofía parecía confirmar las acusaciones. Cada movimiento suyo era una pieza más en el tablero de Javier. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba un imperio global era completamente impotente para proteger a una sola persona. La visita de la trabajadora social fue una autopsia en vida. Una mujer de mediana edad, con una expresión cansada y unos ojos que lo habían visto todo, recorrió el pequeño apartamento de Sofía con una mirada clínica. Cada rincón, cada objeto, era sometido a un juicio silencioso. Sofía había limpiado y ordenado hasta la extenuación, intentando proyectar una imagen de normalidad y control que estaba a años luz de su estado interior, pero las preguntas de la mujer eran como bisturíes que diseccionaban su vida. ¿Con qué frecuencia sale por la noche? ¿Recibe visitas masculinas en el apartamento? ¿Cómo financia los costosos medicamentos de su hijo con su sueldo de analista junior? Cada respuesta de Sofía, temblorosa y honesta, parecía sonar a excusa, a mentira. La humillación de tener que justificar su amor, de ver su hogar convertido en la escena de un crimen que no había cometido, fue una tortura psicológica que la dejó vacía, con el alma arañada y sangrando. Mientras Sofía soportaba su calvario personal, Javier asestaba el golpe de gracia en la sala de juntas. Convocó una reunión de emergencia del consejo directivo, presentándose no como un agresor, sino como el guardián preocupado por la integridad y el futuro de Innovatec. Sobre la mesa de caoba pulida desplegó un dossier meticulosamente preparado. Contenía el correo electrónico filtrado, copias de las transferencias personales de Alejandro para cubrir los gastos médicos de Mateo, enmarcadas como pagos sospechosos, y declaraciones anónimas de supuestos empleados que describían un ambiente de favoritismo y tensión moral. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación, hablando del legado de su hermana, de la necesidad de proteger a la empresa de un líder emocionalmente comprometido y errático. No pidió la destitución de Alejandro, propuso algo mucho más inteligente y letal, una excedencia forzosa e inmediata para Alejandro, mientras una comisión independiente investigaba a fondo el asunto. El consejo, formado por hombres y mujeres pragmáticos que solo entendían el lenguaje de los números y el riesgo, no dudó. Las acciones de la compañía seguían inestables, el escándalo mediático no se había apagado y la propuesta de Javier ofrecía una solución limpia, una forma de cortar el sangrado y calmar a los inversores. El voto fue casi unánime. Alejandro fue despojado de su poder en la misma sala desde la que había construido su imperio. Se quedó solo, observando a través de los ventanales la ciudad que había conquistado, sintiéndose un extraño en su propia vida. La ironía era brutal. El único acto de verdadera humanidad que había cometido en 5 años se había convertido en el arma de su propia destrucción. La sombra de la negligencia, la misma que lo atormentaba por la muerte de su familia, volvía a cernirse sobre él, esta vez para arrebatarle lo único que le quedaba: su trabajo, su creación, su coraza contra el dolor. El golpe final, el que rompió la última fibra de resistencia en el alma de Sofía, llegó en forma de un segundo sobreoficial. Era la conclusión preliminar de la evaluación de los servicios sociales. El informe citaba la inestabilidad laboral de la madre, su implicación en un escándalo corporativo de gran repercusión y la existencia de una investigación formal sobre su conducta. Con una frialdad legal que era más cruel que cualquier insulto, el documento recomendaba, como medida cautelar para salvaguardar el interés superior del menor, la custodia temporal de Mateo por parte del Estado hasta que se celebrara una audiencia judicial completa. La palabra
Custodia temporal resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Le iban a quitar a su hijo. Desesperada, con lágrimas ciegas corriendo por su rostro, marcó el número privado de Alejandro. La voz metálica de su asistente le informó, con una estudiada neutralidad, que el señor de la Vega se encontraba en una reunión a puerta cerrada con el consejo y no podía ser molestado bajo ninguna circunstancia. Estaba sola, completamente, irrevocablemente sola en el epicentro de un infierno diseñado a medida para ella. La llamada de Sofía nunca llegó a su teléfono. La asistente de Alejandro, siguiendo el nuevo protocolo establecido por la Junta Directiva bajo el mando interino de Javier, había desviado todas sus comunicaciones a un buzón de voz que nadie revisaría. Despojado de su poder, Alejandro se encontraba prisionero en su propio ático, un mausoleo de cristal y silencio que ahora se sentía más como una jaula que como una fortaleza. Durante horas permaneció inmóvil frente al ventanal, observando las luces de la ciudad como un dios exiliado contempla el mundo que ha perdido. La impotencia era un veneno espeso que le recorría las venas, un eco nauseabundo de la noche del accidente, de su incapacidad para rebobinar el tiempo, para deshacer un solo error. Cada triunfo, cada edificio con su nombre, cada millón en su cuenta, se le antojaba ahora ceniza, el polvo de una vida que había vendido por un éxito que lo había dejado completamente solo y vacío. El mundo exterior, con sus rumores y sus juicios, había dejado de existir. Solo quedaba el dolor, puro y primigenio, y el rostro de un niño enfermo que había intentado salvar y al que, en su torpeza, había acabado por condenar. Fue Elena, su antigua ama de llaves, y la única persona que conservaba una llave de su santuario privado, quien rompió el hechizo. Entró sin hacer ruido, una presencia cálida y sólida en medio de la frialdad del diseño. No le llevó una bandeja con comida, ni le ofreció palabras de consuelo vacías. Se sentó frente a él, en uno de los carísimos sofás de diseño que nunca nadie usaba, y lo miró con esos ojos que lo conocían desde que era un joven ambicioso y no el espectro en el que se había convertido. Su voz, al hablar, era suave pero firme como el roble. Llevas 5 años castigándote, Alejandro. Has construido un imperio para no tener que sentir, pero ahora has sentido algo, por esa muchacha y por su hijo, y en lugar de aceptarlo, dejas que te destruyan con ello. Tu cuñado, Javier, nunca te perdonó que sobrevivieras. Él no quiere la empresa, quiere tu alma. Quiere verte tan roto por fuera como él lo está por dentro. Las palabras de Elena no fueron un consuelo, fueron un bisturí que cortó a través de la niebla de la autocompasión y expuso el nervio de la verdad. Esa verdad cruda y dolorosa actuó como un relámpago en la mente de Alejandro. La apatía se disolvió, reemplazada por una furia fría y calculadora. Ya no se trataba de su legado ni de su empresa, sino de una guerra personal que no había sabido ver. Encendió un ordenador portátil encriptado, uno que no estaba conectado a la red de Innovatec, y realizó una única llamada. Al otro lado de la línea respondió una voz joven, distorsionada digitalmente, la de un genio de la ciberseguridad, al que Alejandro había despedido años atrás por su tendencia a saltarse las normas, pero cuyo talento era legendario. No le pidió que hackeara los servidores de Innovatec, eso sería predecible y dejaría un rastro. Le pidió algo, mucho más sutil y complejo, que analizara las redes de comunicación externas, que buscara la sombra digital, el eco de la creación del correo electrónico falsificado. Necesito que encuentres al fantasma que lo escribió, le dijo. No me importa el coste, no me importa lo que tengas que hacer, encuéntralo. Mientras Alejandro movía sus primeras piezas en la sombra, Sofía vivía las horas más largas y crueles de su vida. La llegada de los funcionarios de servicios sociales fue una invasión silenciosa y metódica. Eran 2, un hombre y una mujer con expresiones neutras y carpetas llenas de formularios que parecían contener el poder de la vida y la muerte. Recorrieron su pequeño apartamento, tomando notas, haciendo preguntas que eran acusaciones veladas. La humillación de tener que explicar cada juguete de Mateo, cada medicamento en el estante del baño, fue una tortura que la despojó de la última capa de su dignidad. Mateo, sintiendo la tensión con la infalible intuición de los niños, se
Aferró a su pierna, sus grandes ojos llenos de una confusión que le partía el alma. Cuando finalmente le comunicaron que, como medida preventiva, debían llevarlo a un centro de acogida hasta la vista judicial, el mundo de Sofía se fracturó en 1.000.000 de pedazos. El grito que se ahogó en su garganta fue el sonido de un corazón rompiéndose en silencio. En la torre Axiom, Javier saboreaba su triunfo. Sentado en el despacho de Alejandro, sintiendo el cuero de la silla del director ejecutivo bajo, él experimentó una oleada de poder que era casi embriagadora. Había ganado. Había despojado a su cuñado de todo lo que le importaba, vengando la muerte de su hermana de la forma más poética y cruel posible. Lo había destruido usando su propia y patética humanidad en su contra. Despidió a la asistente personal de Alejandro y contrató a una nueva, consolidando su control. Realizó llamadas a los miembros del consejo, asegurándoles que la estabilidad había vuelto, que la era del liderazgo errático y emocional había terminado. Su arrogancia era tan grande que no se percató de la figura silenciosa de Elena, que había acudido a recoger algunos efectos personales de Alejandro y que, desde el pasillo, lo observó con una mirada que contenía una sabiduría antigua y un profundo desprecio. Javier, en su ceguera, había cometido el error de todos los tiranos, subestimar a los invisibles. La llamada del experto en ciberseguridad llegó en mitad de la noche. Alejandro contestó al primer tono, su cuerpo tenso como un resorte. La voz distorsionada al otro lado fue directa al grano. El correo es una obra de arte, imposible de rastrear por métodos convencionales, pero quien lo hizo cometió un error. Uno minúsculo. Usó una plantilla de formato de texto muy específica, una que solo se encuentra en el software de comunicación interna de una red privada, la red del Hospital St. Jude, concretamente del ala de cuidados paliativos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el hospital, donde su esposa, la hermana de Javier, había pasado sus últimas semanas antes del accidente. El fantasma no solo había usado un arma, había profanado un santuario. La rabia que sintió fue tan pura y gélida que le aclaró la mente por completo. Ya no era solo una sospecha, era una certeza visceral. Javier había planeado su destrucción desde la tumba de su propia hermana. En su pequeño apartamento, ahora terriblemente silencioso y vacío, Sofía encontró una fuerza que no sabía que poseía. El shock inicial había dado paso a una determinación feroz, la de una madre a la que le han arrebatado a su cachorro. Rebuscó entre sus cosas hasta encontrar un viejo teléfono móvil, uno que guardaba en un cajón. Contenía un único vídeo que le había enviado una compañera de trabajo compasiva hacía semanas, antes de que el escándalo la convirtiera en una paria. Era una grabación de la cámara de seguridad del pasillo, del día de su humillación pública. La calidad era pésima, pero mostraba claramente a Javier observando toda la escena desde el fondo de la sala de juntas, con una expresión que no era de preocupación, sino de intensa y satisfecha expectación. No era una prueba definitiva de nada, pero era una pieza. Era la primera piedra que podía arrojar contra el gigante que intentaba aplastarla. Era la demostración de que su dolor no había sido un accidente, sino un espectáculo orquestado. Justo cuando Alejandro colgaba el teléfono, con el veneno del descubrimiento de Javier todavía quemándole en la garganta, su dispositivo encriptado volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. Al otro lado no había voz, solo el sonido de un archivo de vídeo siendo transferido. Lo abrió con una sensación de presagio. En la pequeña pantalla apareció la imagen granulada de la sala de juntas. Se vio a sí mismo, frío y despiadado, destruyendo a Sofía, y entonces lo vio. Al fondo, casi oculto por la sombra de una columna, estaba Javier. Su rostro, captado por un instante, contenía una sonrisa minúscula, casi imperceptible, la sonrisa de un titiritero que ve cómo sus marionetas bailan a la perfección. En ese preciso instante, mientras la imagen congelada de la traición de Javier ardía en su retina, recibió un mensaje de texto de Sofía en ese mismo teléfono. No eran palabras de súplica ni de desesperación, eran una declaración de guerra. Sé lo que hizo, y tengo la prueba. La convocatoria para la Junta de Accionistas Extraordinaria llegó como un
Relámpago en una noche sin nubes, emitida no desde la oficina del CEO interino, sino a través de un canal de emergencia accionado por el propio Alejandro de la Vega, utilizando una cláusula olvidada en los estatutos de la compañía que solo el fundador podía invocar. Cuando las puertas de la sala del piso 50 se abrieron, no fue para dar paso a un hombre derrotado que venía a suplicar su reincorporación, sino a un fantasma que regresaba para reclamar su reino. Javier, que presidía la mesa, con una arrogancia recién adquirida, se quedó helado, la sonrisa de suficiencia congelada en su rostro. Los miembros del consejo y los principales inversores, reunidos para ratificar su liderazgo, se giraron al unísono, sus rostros una mezcla de asombro y aprensión. El aire antes cargado de la complacencia del poder se electrizó de repente, espeso con la promesa de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre todos ellos. Alejandro caminó hacia el centro de la sala, su paso lento y deliberado, cada pisada sobre el mármol un eco de la autoridad que nunca había perdido realmente. Javier fue el primero en recuperar la compostura, aunque una vena crispada en su sien delataba su nerviosismo. Su voz, sin embargo, intentó resumar una falsa compasión, la misma que había utilizado para envenenar a todo el mundo contra su cuñado. Alejandro, ¿qué haces aquí? Esta reunión es para tratar asuntos delicados sobre el futuro de la empresa, un futuro que, lamentablemente, ya no te concierne. Te pedimos que te retiraras por tu propio bien, para que pudieras recuperarte. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Hizo un gesto a los guardias de seguridad que flanqueaban la entrada, pero estos permanecieron inmóviles, paralizados por la presencia imponente del hombre que había construido aquel imperio desde la nada. Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas, sintiendo que estaban a punto de presenciar no una negociación corporativa, sino una ejecución pública, aunque ya no estaban seguros de quién sería la víctima. El intento de Javier de pintarlo como un hombre inestable y patético se desmoronaba ante la calma glacial y la determinación que emanaban de los ojos grises de Alejandro. Sin dirigirle una sola mirada a Javier, Alejandro conectó su dispositivo personal a la pantalla gigante que dominaba la sala. No proyectó gráficos de pérdidas y ganancias ni estrategias de mercado. Lo que apareció en la pantalla fue un mapa de redes digitales, una telaraña compleja de datos que culminaba en un único punto rojo parpadeante. La voz de Alejandro llenó el silencio. No era un susurro helado, sino el retumbar de un trueno contenido. Durante semanas, hemos buscado el origen de una filtración maliciosa que ha costado a esta empresa cientos de millones y ha puesto en duda su integridad. Una falsificación diseñada para destruir a una empleada inocente y desestabilizar a su dirección. Mis expertos han encontrado a su fantasma. El punto rojo en el mapa se amplió, revelando una dirección IP, y debajo en letras blancas y nítidas el nombre de la red a la que pertenecía. Red Privada de Pacientes, Hospital St. Jude, Ala de Cuidados Paliativos. Un murmullo de shock recorrió la sala. Era el lugar donde la hermana de Javier, la esposa de Alejandro, había muerto. Antes de que Javier pudiera articular una defensa, antes de que el horror en su rostro pudiera transformarse en una negación plausible, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Esta vez quien entró fue Sofía García. Ya no llevaba la ropa funcional de una analista junior, ni la expresión de una víctima acosada. Vestía un sencillo pero elegante traje sastre, una armadura prestada por Elena, y caminaba con una dignidad que era toda suya. Sus ojos no mostraron miedo, sino una resolución de acero forjada en el fuego del infierno que había atravesado. Recorrió con la mirada a cada uno de los miembros del consejo, aquellos mismos hombres y mujeres que habían presenciado su humillación y habían creído las mentiras. Su presencia allí, al lado de Alejandro, no era la de una amante rescatada, sino la de una testigo clave, la de una mujer que había venido a reclamar su nombre y su verdad. El silencio en la sala se volvió casi doloroso, la tensión tan palpable que se podía sentir en la piel, como la electricidad estática antes de la caída de un rayo. Alejandro le cedió el control de la pantalla con un gesto. Sofía no necesitó decir una palabra.
Simplemente pulsó una tecla, y el análisis de redes fue reemplazado por la imagen granulada de la cámara de seguridad del pasillo. La escena de su propia ejecución pública se reprodujo ante los ojos de todos los presentes. Se vieron a sí mismos, impasibles, mientras Alejandro la destrozaba con su crueldad. Pero entonces, la cámara se centró en una figura en la sombra, al fondo de la sala. La imagen se amplió, y el rostro de Javier llenó la pantalla. No había preocupación en sus facciones, ni empatía por la mujer que estaba siendo destruida. Solo una sonrisa minúscula, casi imperceptible pero inequívoca, una expresión de satisfacción pura y depredadora, la del titiritero que admira su obra maestra de crueldad. El shock colectivo fue una onda expansiva que golpeó a todos en la sala. La evidencia no era circunstancial, era un retrato del alma de un monstruo, pintado con su propia y retorcida satisfacción. Era la verdad, desnuda e irrefutable. Atrapado, expuesto, humillado ante las mismas personas a las que había manipulado, Javier finalmente se rompió. La máscara de civilización se desintegró, revelando la furia putrefacta que había anidado en su corazón durante 5 años. Un grito desgarrador, animal, brotó de su garganta, un sonido de pura rabia y desesperación. Él la mató, aulló, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso. Su ambición, su negligencia. Estaba cerrando un trato por teléfono mientras mi hermana le suplicaba que frenara. Él sobrevivió y ella no. Merecía pudrirse, no construir un imperio sobre su tumba. La confesión fue un torrente de veneno, admitiendo implícitamente cada una de sus maquinaciones, justificándolas como un acto de justicia retorcida. La sala de juntas se convirtió en un tribunal y en un manicomio, con los gritos de Javier resonando contra los cristales, desnudando su alma enferma de celos y odio ante una audiencia horrorizada que finalmente comprendía la verdadera profundidad de su depravación. Alejandro soportó la tormenta de acusaciones sin inmutarse. Cuando Javier finalmente se calló, jadeando, con el rostro congestionado por la rabia y las lágrimas, un silencio denso y pesado cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, esperando su respuesta, su defensa, su contraataque. Pero lo que hizo fue algo que nadie podría haber previsto. Las lágrimas, que había mantenido represadas durante 5 años, comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de debilidad, sino de una liberación, profunda y dolorosa. Sí, dijo, y su voz, aunque rota, tenía un peso de verdad que silenció hasta el último susurro. Tenía razón en una cosa. Fue mi culpa. Estaba ciego, sordo a todo lo que no fuera mi ambición. Y pagué el precio más alto. Perdí a mi familia. La confesión, hecha no como una excusa sino como una aceptación, desarmó por completo la atmósfera. Ya no era un CEO defendiendo su puesto. Era un hombre reconociendo su alma rota. La vulnerabilidad de Alejandro fue más poderosa que cualquier demostración de fuerza. Los miembros del consejo, hombres y mujeres acostumbrados a las batallas de cifras y estrategias, se encontraron desarmados ante una exhibición tan cruda de dolor y arrepentimiento. Vieron, por primera vez, no al titán de la tecnología, sino al padre y al esposo que se escondía detrás de la máscara. La revelación de la maldad de Javier, yuxtapuesta a la honestidad brutal de Alejandro, reconfiguró por completo el tablero de juego. La crisis de liderazgo ya no era sobre un escándalo sexual o un conflicto de intereses. Era sobre la humanidad, la decencia y la traición en su forma más pura y vil. La atmósfera en la sala cambió de un juicio corporativo a una catarsis colectiva, un momento de claridad terrible en el que todos se vieron forzados a elegir un bando, no basado en la rentabilidad, sino en la moralidad más fundamental. Con la verdad finalmente expuesta, Alejandro se secó las lágrimas y su rostro adquirió una nueva expresión, una que nadie había visto antes, la de la paz. Se giró hacia Javier, cuyo rostro era ahora una máscara de shock y derrota, y pronunció las palabras que sellarían no solo su destino, sino el comienzo de una nueva era. Su voz ya no era la de un ejecutivo, sino la de un juez. Seguridad, dijo con una calma implacable. Acompañen al señor Javier fuera de este edificio. Asegúrense de que recoja sus efectos personales
y no vuelva a poner un pie en ninguna propiedad de Innovatec. Jamás. Luego, sin esperar a ver cómo se llevaban a un Javier balbuceante y derrotado, se volvió hacia Sofía. Ignorando a la Junta, a los inversores y al imperio que colgaba de un hilo, le tendió la mano. No como un jefe a una empleada, ni como un salvador a una víctima, sino como un igual, como un superviviente a otro. «Vámonos de aquí», le dijo. Su voz un susurro que prometía un futuro incierto, pero, por primera vez, lleno de esperanza. Salieron de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando tras de sí un cataclismo de susurros y rostros atónitos. La mano de Alejandro, todavía sosteniendo la de Sofía, no era la de un jefe, sino la de un náufrago que se aferra a la única balsa en mitad del océano. El eco de los gritos de Javier se desvanecía a sus espaldas, absorbido por el silencio de los pasillos de mármol que ahora parecían ajenos, los corredores de un mausoleo del que ambos acababan de escapar. Al llegar al ascensor privado, las puertas de acero se cerraron, aislándolos en una cápsula de silencio que descendía vertiginosamente a través de los 50 pisos de poder y dolor. Por primera vez, se miraron sin barreras, sin máscaras. En los ojos grises de Alejandro ya no había hielo, solo un vasto desierto de arrepentimiento que empezaba a ver las primeras gotas de lluvia. En los de Sofía, la gratitud se mezclaba con una nueva y serena fortaleza. No se dijeron nada. No era necesario. Abajo, las luces de la Ciudad de México los esperaban, no como un reino que conquistar o una jungla en la que sobrevivir, sino como un lienzo en blanco sobre el que empezar a pintar, con otros colores, una historia completamente nueva. Los días que siguieron se midieron en los pitidos rítmicos de las máquinas de un hospital y en el olor antiséptico de los pasillos. Alejandro no se movió del lado de Sofía. Había pagado la operación, sí, pero su verdadera ofrenda fue su tiempo, su presencia inquebrantable durante las 8 horas que duró la intervención de Mateo. Sentados en la sala de espera, el silencio entre ellos era un lenguaje propio, tejido con la tensión de la espera y la comprensión de dos almas que habían visitado el mismo infierno por caminos diferentes. Él no intentó consolarla con palabras vacías. Simplemente estaba allí, un ancla de calma en medio de su tormenta. Cuando el cirujano, su antiguo mentor, salió finalmente del quirófano con el rostro cansado, pero con una leve sonrisa en los labios, el alivio fue una ola física que los golpeó a ambos, dejándolos sin aliento. Vieron a Mateo en la unidad de cuidados intensivos, pequeño y frágil entre un mar de tubos, pero con el color volviendo a sus mejillas. En la mesita de noche, el pequeño coche de juguete rojo parecía custodiar su sueño, ya no como un eco del pasado de Alejandro, sino como un brillante y sólido presagio del futuro. 6 meses más tarde, el sol de la mañana no se filtraba a través de los ventanales de un ático corporativo, sino que inundaba de luz un edificio de ladrillo visto y grandes cristaleras en una colonia, céntrica y bulliciosa. El letrero de la entrada en discretas letras de acero rezaba «Fundación Daniel de la Vega». En la inauguración, frente a un pequeño grupo de médicos, familias y antiguos colegas que habían elegido la lealtad sobre el escándalo, Alejandro tomó la palabra. Ya no vestía trajes de miles de dólares, sino unos sencillos pantalones y una camisa de lino. Su discurso no habló de cifras ni de logros, sino de fragilidad y de segundas oportunidades. Habló de un hijo perdido y de otro encontrado, y de cómo la verdadera redención no consistía en olvidar, sino en transformar el dolor en un propósito. Y entonces se giró hacia Sofía, que estaba a su lado, dirigiendo la fundación con una competencia y una empatía que nadie en Innovatec había sabido ver. Delante de todos, con una voz clara y firme, le dio las gracias, no por su trabajo, sino por haberle recordado que el corazón más importante que debía reparar no era el de su hijo, sino el suyo propio. Pasaron 2 años. La fundación se había convertido en un referente, un faro de esperanza para cientos de familias. La vida de Alejandro y Sofía había encontrado un nuevo ritmo, una normalidad que ninguno de los dos había conocido antes. Una tarde de primavera, en el Parque México, mientras empujaba a un Mateo completamente recuperado en un columpio,
La risa de Alejandro resonó en el aire, un sonido genuino, libre de fantasmas. Sofía lo observaba desde un banco cercano, leyendo un libro, y la paz en su rostro era el reflejo de la que él sentía en su interior. Su relación no había florecido en un romance de película, sino en algo mucho más profundo y resistente. Una alianza de almas, una familia elegida, forjada en el respeto mutuo y en la certeza de que cada uno era el guardián de las cicatrices del otro. No necesitaban grandes declaraciones. Su amor era un lenguaje de gestos cotidianos, de miradas cómplices, de la silenciosa promesa de no volver a dejar que el otro se enfrentara solo a la oscuridad. Eran dos mitades de un todo recompuesto, más fuerte en los lugares donde se había roto. En el despacho principal de la fundación, un espacio lleno de dibujos infantiles y luz natural, Alejandro y Sofía se sentaron frente a una nueva pareja, cuyos rostros estaban marcados por el mismo miedo y la misma desesperación que ellos conocían tan bien. Mientras Sofía explicaba con dulzura los programas de ayuda, Alejandro deslizó sobre la mesa de madera un pequeño objeto. Era el coche de juguete de color rojo. Lo dejó en el centro, como un puente entre ellos y los recién llegados, un símbolo tangible de que incluso en la noche más oscura, un solo acto de conexión humana podía encender una luz lo suficientemente potente como para guiar a alguien de vuelta a casa. La torre de cristal y acero donde todo había comenzado era ahora solo un recuerdo lejano en el horizonte de la ciudad. Nadie podría haber imaginado que el susurro desesperado de una madre en la sala más alta de la ciudad no era el final de Minutswen, una carrera, sino el principio de la verdadera vida de todos los que lo escucharon. La palabra incompetencia resonó en la sala de juntas del piso 50 como el golpe seco de un martillo sobre cristal. Alejandro de la Vega la pronunció sin alzar la voz, con esa frialdad quirúrgica que era más aterradora que cualquier grito. Frente a él, Sofía García sentía cómo el aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. Las miradas de los miembros del consejo, hombres y mujeres con trajes impecables y rostros impasibles, la perforaban como agujas de hielo. El contrato millonario perdido parpadeaba en la pantalla gigante detrás de Alejandro, un epitafio digital para su carrera. Temblaba, no solo por el miedo a perder el empleo, que era el único sustento para ella y su hijo, sino por la humillación absoluta, pública y despiadada. Cada fibra de su ser quería desaparecer, disolverse en la alfombra de diseño o evaporarse a través de los ventanales que mostraban una ciudad de México, indiferente a su pequeño drama. Su corazón latía con una violencia desbocada, un tambor de pánico que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Estaba rota, un corazón a punto de romperse, una injusticia que quema por dentro. ¿Sientes esa opresión en el pecho? Es la señal de que esta historia te ha atrapado. No la vivas solo. Únete a nuestra comunidad en Susurros del Destino. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué rincón del mundo sientes esta historia con nosotros. Activa la campanita, porque el camino hacia la redención apenas comienza y no querrás perderte ni un solo giro del destino. Alejandro esperaba lágrimas, súplicas, la patética rendición que siempre seguía a sus ejecuciones corporativas. Pero Sofía, en un acto de pura desesperación, levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y anegados en un dolor que iba más allá de lo profesional, se clavaron en los de él. Su voz fue apenas un susurro, pero cortó el silencio sepulcral de la sala. «Lo siento, señor de la Vega. Mi hijo tuvo una crisis anoche. Apenas dormí». Las palabras flotaron en el aire, una justificación que sonaba a excusa barata en aquel templo del rendimiento. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de desprecio. Estaba a punto de replicar, de aniquilarla con una frase final que la marcara para siempre, cuando ella añadió el detalle que lo cambiaría todo. No era una excusa, era una confesión desgarrada, la última moneda que le quedaba para apostar. Tiene el síndrome de Holt-Oram. La frase quedó suspendida, un enigma médico que no significó nada para la mayoría de los presentes, pero que era una llave a punto de girar en la cerradura más oxidada del alma de Alejandro. Lo mismo que tenía su hijo, Daniel. El nombre prohibido.
El nombre que no se había pronunciado en esa torre ni en su vida en 5 largos y gélidos años. Fue como una detonación silenciosa que hizo temblar los cimientos del mundo de Alejandro. Su máscara de control glacial se resquebrajó, revelando por un instante un abismo de dolor puro, tan vasto y oscuro, que absorbió toda la luz de la sala. El contrato perdido, los millones evaporados, la junta directiva, todo se desvaneció. Solo quedaba ese nombre, Daniel, resonando en su cabeza como el eco de una risa infantil abruptamente silenciada. Vio el rostro de su propio hijo, sus pequeños dedos aferrados a un coche de juguete rojo, el olor a lluvia sobre el asfalto caliente. Por un instante eterno, dejó de ser el CEO todopoderoso para convertirse de nuevo en el padre que conducía aquel coche. Sofía lo observaba, sin comprender del todo el terremoto que acababa de provocar, sintiendo cómo el poder en la sala cambiaba de manos de una forma extraña e impredecible. El hombre de hielo se estaba derritiendo ante sus ojos. El eco del nombre prohibido, Daniel, actuó como un disolvente sobre la coraza de Alejandro de la Vega. El mundo se contrajo hasta convertirse en un túnel oscuro y vertiginoso, en cuyo final parpadeaba el recuerdo de unos faros aproximándose bajo una lluvia torrencial. El sonido de la sala de juntas, las respiraciones contenidas y los murmullos ahogados se desvanecieron, reemplazados por el chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado y un silencio posterior que era más ensordecedor que cualquier explosión. Por primera vez en 5 años, no era el CEO multimillonario, el titán de la tecnología que había construido un imperio sobre las cenizas de su propia vida. Era, de nuevo, un simple hombre, un viudo cuya fortuna no podía comprar un solo segundo del pasado, un padre cuyo amor se había convertido en un fantasma que le arañaba el alma cada noche. La culpa era su única compañera en el ático del piso 50, un mausoleo de diseño donde cada superficie pulida le devolvía el reflejo de un fracaso que ningún éxito empresarial podría jamás compensar. Con un gesto imperceptible, canceló la ejecución, no por piedad, sino por un egoísmo puro y aterrador. Aquella mujer, con su dolor tan parecido al suyo, se había convertido en el único espejo en el que podía soportar mirarse. Sofía García observaba al hombre de hielo desmoronarse desde dentro, una implosión silenciosa que solo ella parecía percibir en toda su magnitud. No entendía la reacción, pero sintió instintivamente que sus palabras, nacidas de la más absoluta desesperación, habían tocado un nervio expuesto, una herida oculta bajo capas de poder y arrogancia. Para ella, la vida era una batalla diaria librada en silencio. Huérfana desde la adolescencia, se había convertido en madre soltera demasiado joven, y su mundo entero se reducía al pequeño y frágil corazón de su hijo Mateo. Cada día era un ejercicio de supervivencia, estirar un sueldo que apenas cubría el alquiler y los medicamentos, pasar noches en vela junto a la cama de su hijo, escuchando su respiración irregular con el pánico anidado en el pecho, y llegar a la oficina con una sonrisa profesional pegada al rostro para ocultar las ojeras y el agotamiento que le pesaba en mínimes los huesos. La humillación en la sala de juntas no era nada comparado con el terror de no poder pagar la próxima consulta médica, con la impotencia de ver cómo la enfermedad de Mateo le robaba la infancia. Era una leona luchando por su cachorro en una jungla de asfalto y cristal, y en ese momento, frente al hombre más poderoso que había conocido, se dio cuenta de que acababa de mostrarle sus garras y su alma al mismo tiempo. Esa noche, el ático de Alejandro no fue un refugio, sino una cámara de tortura. El silencio, habitualmente su aliado, se llenó de susurros, de risas infantiles que se cortaban abruptamente. Caminó descalzo sobre el mármol frío, sintiendo cada paso como una penitencia. Abrió un compartimento oculto en la pared de su vestidor, un santuario secreto que no había visitado en años. Dentro, sobre un terciopelo negro, descansaba un único objeto, un pequeño coche de juguete de color rojo, con una rueda ligeramente torcida. Era el coche que Daniel llevaba en el bolsillo el día del accidente. Lo tomó en sus manos y el metal frío pareció quemarle la piel. El narrador de su mente, cruel e implacable,
repitió la letanía de su pecado. Él conducía, él discutía por teléfono sobre una fusión millonaria, él había ignorado la petición de su esposa de bajar la velocidad. Su ambición los había matado. Cada edificio que llevaba su nombre, cada millón en su cuenta bancaria, era un ladrillo más en la muralla que había construido para no sentir, para no recordar. Y ahora, una empleada anónima, una madre soltera con los mismos miedos que él había ignorado, había derribado esa muralla con una sola frase. Al día siguiente, la oficina era un hervidero de rumores. La historia de la humillación pública de Sofía y su misteriosa salvación se había extendido como la pólvora. Alejandro la convocó a su despacho. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas. Él no se disculpó. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos grises, por primera vez, no la analizaban, sino que la veían. Le hizo preguntas cortas, precisas, sobre la condición de Mateo, sobre los tratamientos, los médicos, los costes. Cada pregunta era como una pieza de un rompecabezas que él ensamblaba con una urgencia febril. Al terminar, mientras ella se levantaba para marcharse, él deslizó sobre la mesa de caoba una pequeña tarjeta blanca. El nombre impreso en ella era el del mejor cardiólogo pediátrico del país, una leyenda inalcanzable para alguien como Sofía. Lo hizo con un gesto estudiadamente casual, pero para ella fue como si le entregara el mundo. Cuando Sofía salió, aturdida, Alejandro la observó a través de la discreta cámara de seguridad de su pasillo privado. Vio cómo se apoyaba contra la pared, miraba la tarjeta, y su cuerpo se sacudía en un sollozo silencioso de alivio y terror. Justo en ese instante, sonó su teléfono privado. Era Javier, su cuñado. Su voz era seda envenenada. Alejandro, tenemos que hablar. Me preguntaba quién es esa empleada. La gente empieza a hacer preguntas, y sabes que odio las preguntas sin respuesta, especialmente sobre asuntos que podrían afectar a la memoria de mi hermana. La tarjeta del doctor, blanca y rígida, pesaba en la mano de Sofía como si contuviera el destino entero de su hijo. Con un temblor que delataba semanas de insomnio y años de miedo acumulado, marcó el número. Esperaba la voz fría de una recepcionista, una lista de espera de meses, la burocracia insensible que siempre se interponía entre Mateo y la salud. Pero lo que ocurrió fue un milagro silencioso, casi aterrador en su simplicidad. Al mencionar el nombre de Alejandro de la Vega, el universo pareció reordenarse a su favor. Le dieron cita para la mañana siguiente. El shock fue tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared de su pequeño apartamento para no caer. Al llegar a la clínica privada, un templo de cristal y acero en el corazón de Polanco, se sintió una intrusa, una mota de polvo en un mundo que no le pertenecía. Y entonces lo vio. Alejandro estaba allí, de pie junto a un ventanal, con la misma rigidez imponente de la sala de juntas, pero sus ojos grises ya no la juzgaban. La observaban con una intensidad febril, como si en ella y en su hijo viera la única oportunidad de apaciguar a los fantasmas que lo atormentaban. No era un acto de bondad, Sofía lo supo en ese instante. Era una expiación. El cardiólogo, una eminencia de cabello plateado y gestos precisos, examinó a Mateo con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de su diagnóstico. Las palabras técnicas sonaban como sentencias de muerte en los oídos de Sofía, cada una confirmando sus peores pesadillas. La condición de Mateo era más grave de lo que los médicos del seguro público habían detectado, y el tiempo se agotaba a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, en medio de la oscuridad, el doctor encendió una vela minúscula, una nueva cirugía experimental, arriesgada, pero con una tasa de éxito prometedora. El coste, susurrado casi como una disculpa, era una cifra con tantos ceros que a Sofía le pareció una broma cruel. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la esperanza arrebatada en el mismo instante en que se la ofrecían. Pero antes de que pudiera articular palabra, Alejandro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, dio un paso al frente. «Yo me encargo», dijo, y su voz no admitía réplica. Al salir de la consulta, con Mateo adormilado en sus brazos,
Sofía se sentía a la deriva en un océano de gratitud y pavor. En el pasillo desierto, Alejandro posó una mano sobre su hombro, un gesto torpe y breve, un puente momentáneo sobre el abismo de dolor que ambos compartían. No se percataron del destello casi invisible de un flash al final del corredor. A la mañana siguiente, el mundo de Sofía se hizo añicos. La fotografía estaba en todas partes, no en la sección de sociedad, sino en la portada de los diarios económicos más influyentes del país. La imagen, recortada y con un filtro que acentuaba la intimidad del momento, mostraba a Alejandro con la mano en su hombro, sus rostros cercanos, cargados de una emoción que el titular interpretaba con veneno puro. El titán roto. Alejandro de la Vega busca consuelo en una empleada junior tras la debacle del contrato millonario. El artículo era una obra maestra de la difamación, insinuando un romance, un conflicto de intereses, un favoritismo que ponía en duda la integridad del líder de Innovatec. Su teléfono móvil vibraba sin cesar con mensajes de compañeros, algunos de falsa compasión, otros de abierta hostilidad. La humillación fue instantánea y total. Su tragedia personal, el corazón enfermo de su hijo, se había convertido en un arma para atacar al hombre que intentaba ayudarles. En su ático, Alejandro miraba la misma imagen en su tableta, su rostro una máscara de furia helada. No necesitaba investigar. Sabía perfectamente quién había apretado el gatillo. Javier no solo le había declarado la guerra, había elegido el campo de batalla más sagrado y profano posible, la memoria de su hijo. La oficina se transformó en un tribunal. Cada pasillo era un juicio, cada mirada un veredicto de culpabilidad. Sofía caminaba entre susurros que se acallaban a su paso, sintiendo el peso de un estigma que no le pertenecía. Ya no era la analista competente y discreta, sino la amante del jefe, la arribista que usaba una tragedia personal para escalar posiciones. La hostilidad era palpable, una niebla tóxica que la asfixiaba. Mientras tanto, en las altas esferas, el escándalo provocaba un terremoto. Las acciones de Innovatec se desplomaron en la apertura del mercado, perdiendo cientos de millones en cuestión de horas. Los teléfonos de la junta directiva no dejaban de sonar. Exigían una reunión de emergencia, una explicación, una cabeza que cortar para calmar a los inversores. Alejandro sentía la presión como una mano de hierro apretando su garganta. La fortaleza que había construido para aislarse del dolor se estaba convirtiendo en su tumba. Javier, desde la sombra, observaba cómo su plan se desarrollaba con una precisión quirúrgica, acorralando a Alejandro, utilizando la empatía de su cuñado como la debilidad que finalmente lo destruiría. La puerta del despacho de Alejandro se cerró con un sonido seco, aislando a los dos hombres del caos exterior. Javier entró con una expresión de profunda y fingida preocupación grabada en el rostro. «Estoy aquí por ti, Alejandro, por la empresa, por el legado de mi hermana». Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba era un dardo envenenado. La fotografía, el escándalo, es insostenible. La gente está perdiendo la confianza. Alejandro lo escuchaba en silencio, su calma más aterradora que cualquier grito. Sabía que aquello no era una muestra de apoyo, sino el inicio de un golpe de Estado. Javier continuó, deslizando su propuesta como si fuera un acto de misericordia. «Quizá deberías tomarte un tiempo, alejarte del foco mediático. Déjame a mí estabilizar la situación, calmar a la Junta». Era una invitación a rendirse, a entregarle el imperio en bandeja de plata. Alejandro lo miró fijamente, y por primera vez Javier vio en sus ojos grises algo más que dolor. Vio una claridad gélida, la de un hombre que ha sido empujado al límite y ya no tiene nada que perder. Justo cuando el silencio se volvía insoportable, Javier asestó el golpe final, su voz un susurro letal. «La gente se pregunta si estás repitiendo los mismos errores, Alejandro, la misma negligencia, la que le costó la vida a Daniel». La palabra negligencia impactó contra Alejandro con la fuerza de un objeto físico, un puñetazo invisible que le robó el aire y le hizo ver estrellas en la lujosa penumbra de su despacho. El mundo se inclinó sobre su eje. Las líneas rectas de los rascacielos al otro lado del ventanal se curvaron como si se derritieran.
Javier lo observaba con una sonrisa apenas perceptible, la del depredador que acaba de hundir los dientes en la yugular de su presa. En ese instante, Alejandro comprendió que su cuñado no solo quería la empresa, no solo codiciaba su poder o su fortuna, quería su alma. Buscaba desenterrar el cadáver de su culpa, exponerlo al sol y bailar sobre sus restos. La guerra ya no era por acciones o por el control del consejo, era una profanación, un intento de destruir el último y más sagrado resquicio de su humanidad. El dolor, que había sido su penitencia privada durante 5 largos años, se convertía ahora en el arma que Javier esgrimía para ejecutarlo públicamente, y la rabia que sintió fue tan fría y cortante como el filo de un bisturí. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro enderezó el universo que se había torcido en su mente. Su rostro, que por un instante había reflejado el abismo de su tormento, se recompuso en la máscara de control glacial que todos conocían. No gritó, no insultó. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro gélido que pareció bajar la temperatura de la habitación varios grados. Fuera de mi despacho, Javier. Ahora. No era una petición, era una sentencia. Javier, saboreando su victoria momentánea, se levantó con una lentitud deliberada, ajustándose el nudo de la corbata. Al llegar a la puerta, se detuvo y se volvió, su expresión ahora una máscara de falsa preocupación. Solo intento protegerte, Alejandro. Proteger el legado de mi hermana. Esta mujer, esta Sofía, te está convirtiendo en alguien que no eres. Te está haciendo débil. Y la debilidad, en nuestro mundo, es una sentencia de muerte. Las palabras quedaron flotando en el aire, una amenaza clara y directa que señalaba a Sofía no como un daño colateral, sino como el objetivo principal de su ataque. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en una colonia obrera, a un mundo de distancia de las luchas de poder en la Torre Axiom, Sofía se sentía como un insecto atrapado en una tela de araña. Cada vez que intentaba moverse, más se enredaba. El escándalo mediático era una cosa, una pesadilla abstracta en las pantallas de los móviles y los televisores, pero la hostilidad tangible de sus compañeros, las miradas acusadoras y los susurros en los pasillos, la estaban desollando viva. Se sentía sucia, expuesta, como si su desesperación y el amor por su hijo hubieran sido tergiversados y convertidos en un arma de la que ella era la única víctima visible. Miraba a Mateo, que dormía ajeno a todo, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo frágil, y un sentimiento de impotencia y rabia la ahogaba. Estaba luchando por su vida, y el mundo la juzgaba como si estuviera cometiendo un crimen. La ayuda que había parecido un milagro se había transformado en una maldición que amenazaba con destruirlo todo. El ataque de Javier no se hizo esperar, y fue tan cruel y calculado como Alejandro habría esperado. No la abordó en la oficina, donde podría haber testigos o cámaras. La esperó al atardecer, cerca del modesto parque, donde a veces llevaba a Mateo a jugar después de recogerlo de la guardería. Su presencia allí, con su traje impecable y su coche de lujo aparcado en el bordillo, era una disonancia visual, una invasión de un mundo que no le pertenecía. Se acercó a ella con una sonrisa amable, presentándose como el hermano de la difunta esposa de Alejandro. Su voz era un bálsamo de empatía fingida, hablando del dolor de la pérdida, de lo mucho que Alejandro había sufrido. Por un instante, Sofía sintió una punzada de confusión, preguntándose si quizá había juzgado mal a aquel hombre. Él parecía entender, parecía compartir una parte de ese universo de duelo que ella misma conocía también. Fue un espejismo diseñado para que bajara la guardia justo antes del golpe mortal. Entonces, la máscara de cordialidad se desvaneció, revelando el rostro depredador que se ocultaba debajo. La voz de Javier se endureció, sus palabras se convirtieron en pequeñas esquirlas de hielo. No sé qué clase de juego estás jugando, Sofía, pero se ha terminado. Alejandro es un hombre roto, vulnerable, y es francamente despreciable que alguien como tú se aproveche de su tragedia. Usar a tu propio hijo enfermo para despertar su lástima, para manipularlo y conseguir su dinero, es algo monstruoso. Cada palabra era un latigazo, una humillación calculada para despojarla de toda dignidad.
La acusación no era solo de arribismo, sino de una perversión moral que la pintaba como un monstruo sin escrúpulos. El shock dejó a Sofía sin palabras, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, mientras el hombre que tenía delante la destrozaba pieza a pieza, no con gritos, sino con el veneno helado de su desprecio. La injusticia era tan abrumadora que le quemaba la garganta. Javier interpretó su silencio como una victoria y procedió a presentar su oferta, enmarcándola como un acto de generosidad. Quiero ayudarte, a pesar de todo. Por la memoria de mi hermana, no puedo permitir que este escándalo continúe destruyendo el nombre de nuestra familia. Le deslizó un sobre. Dentro, un cheque con una cifra que a Sofía le pareció irreal, suficiente para pagar 10 cirugías como la de Mateo, para comprar una casa, para no volver a preocuparse por el dinero nunca más. El precio, explicó él con una calma aterradora, era simple. Debía firmar el acuerdo de confidencialidad que también estaba en el sobre, presentar su dimisión de forma inmediata y desaparecer, marcharse de la ciudad, cambiar de vida y no volver a contactar con Alejandro de la Vega jamás. Te estoy dando una salida, Sofía, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de aquí, donde nadie te conoce. Una vida tranquila para ti y para tu hijo. Era la jaula de oro más perfecta y cruel que jamás hubiera imaginado. El mundo de Sofía se redujo a ese trozo de papel, una solución a todos sus problemas materiales a cambio de su alma. Si aceptaba, estaría validando cada una de las mentiras de Javier. Se convertiría para siempre en la mujer que manipuló a un viudo con la enfermedad de su hijo. Alejandro, el único hombre que le había mostrado una compasión real, aunque fuera torpe y egoísta, la creería culpable. Pero si se negaba, ¿qué le esperaba? La guerra abierta contra un hombre poderoso y sin escrúpulos, la probable pérdida de su trabajo, la aniquilación de su reputación y, lo peor de todo, el riesgo de que Alejandro fuera destituido y la ayuda para Mateo se evaporara para siempre. El corazón le latía con una violencia desesperada, un pájaro enjaulado batiendo sus alas contra sus costillas. Miró a Javier, a sus ojos fríos y vacíos de toda emoción, que no fuera un cálculo cruel, y comprendió que cualquier elección que tomara supondría una pérdida insoportable. Pero entonces, la imagen de Mateo, de su sonrisa frágil y su confianza absoluta en ella, se impuso a todo lo demás. La dignidad no era un lujo, era la única herencia que podía dejarle. Con una voz que temblaba pero que estaba cargada de una nueva y fiera determinación, levantó la vista y se enfrentó a Javier. No, no quiero su dinero. No voy a firmar nada. Puede quedarse con sus mentiras. El cambio en el rostro de Javier fue instantáneo y aterrador. La delgada capa de civilización se desprendió, revelando una furia pura y venenosa. Te arrepentirás de esto, créeme. No tienes ni la más remota idea del infierno que puedo desatar sobre ti. Voy a destruirte. Me aseguraré de que todo el mundo crea que no eres más que una prostituta corporativa, y cuando termine contigo, solicitaré a los servicios sociales que investiguen tu caso. Voy a demostrar que eres una madre negligente e inmoral, y me encargaré personalmente de que te quiten a tu hijo. La amenaza de Javier no fue un grito, sino un veneno inyectado directamente en el torrente sanguíneo del alma de Sofía. Las palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, se quedaron suspendidas en el aire viciado del parque, mucho después de que el lujoso coche se hubiera marchado. Voy a demostrar que eres una madre negligente. Me encargaré de que te quiten a tu hijo. Aquella frase no era un simple ataque, era la profanación de lo más sagrado, la aniquilación de su identidad. Sofía se quedó paralizada, sintiendo cómo un frío glacial, más intenso que cualquier invierno, le trepaba por la columna vertebral y le congelaba el corazón. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los columpios oxidados, las risas de otros niños, el cielo anaranjado del atardecer. Todo se convirtió en un túnel oscuro y asfixiante, cuya única salida era un abismo de terror inimaginable. La idea de que unas manos extrañas, las manos del Estado, pudieran arrebatarle a Mateo, era una pesadilla tan visceral que le robó el aire, dejándola boqueando en silencio, ahogada por una impotencia que era pura agonía. Al día siguiente, el infierno prometido por Javier
se materializó con una precisión diabólica. No fue un ataque frontal, sino una guerra de guerrillas, sutil y devastadora. Un correo electrónico, marcado como estrictamente confidencial y supuestamente extraído de los archivos personales de Alejandro, comenzó a circular por los servidores de Innovatec. En él, se leía una evaluación de desempeño de Sofía fechada semanas antes de la pérdida del contrato, donde se la describía con un lenguaje inapropiadamente personal, elogiando no su capacidad analítica, sino su resiliencia y su espíritu, concluyendo con una frase ambigua y letal: «Es una mujer que merece todo nuestro apoyo en todos los sentidos». La falsificación era tan brillante que resultaba creíble. Las miradas de sus compañeros, antes cargadas de sospecha y envidia, se transformaron en un desprecio abierto y cortante. Ya no era la amante del jefe, era una manipuladora profesional, una viuda negra corporativa cuya tela de araña había sido expuesta a la luz. La humillación era un manto de plomo que la aplastaba contra el suelo. La verdadera bomba, sin embargo, estalló esa misma tarde al llegar a casa. Pegado en la puerta de su modesto apartamento, había un sobre con el membrete oficial de los servicios sociales de la ciudad. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrirlo. Dentro, un lenguaje burocrático y frío le informaba de que se había recibido una denuncia anónima expresando una grave preocupación por el bienestar del menor Mateo García. Se citaban alegaciones de negligencia emocional, un entorno doméstico inestable debido a las relaciones personales de la madre y una posible explotación de la condición médica del niño para obtener beneficios económicos. Se le notificaba que una trabajadora social realizaría una visita de evaluación en las próximas 48 horas. Sofía leyó la carta una y otra vez, pero las palabras se negaban a formar un sentido coherente. Era una pesadilla febril hecha realidad. Javier no solo la estaba destruyendo profesionalmente, estaba envenenando el pozo de su maternidad, convirtiendo su amor y su sacrificio en un crimen a los ojos del mundo. En su ático, Alejandro de la Vega descubrió los límites de su poder. La furia que sintió al enterarse de las acciones de Javier fue un volcán helado, una rabia tan profunda y fría que quemaba desde dentro. Movilizó a su equipo legal, a los mejores y más caros abogados de la ciudad, pero se encontraron con un muro de humo. El correo electrónico era prácticamente imposible de rastrear hasta su origen, diseñado para parecer una filtración interna de bajo nivel. La denuncia a los servicios sociales era anónima, un derecho protegido por la ley. Javier había tejido una red perfecta, atacando en frentes donde el dinero y la influencia de Alejandro no servían de nada. Se sentía como un león enjaulado, capaz de derribar muros de hormigón, pero incapaz de alcanzar a la serpiente que se deslizaba entre los barrotes. Cada intento de defender a Sofía parecía confirmar las acusaciones. Cada movimiento suyo era una pieza más en el tablero de Javier. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba un imperio global era completamente impotente para proteger a una sola persona. La visita de la trabajadora social fue una autopsia en vida. Una mujer de mediana edad, con una expresión cansada y unos ojos que lo habían visto todo, recorrió el pequeño apartamento de Sofía con una mirada clínica. Cada rincón, cada objeto, era sometido a un juicio silencioso. Sofía había limpiado y ordenado hasta la extenuación, intentando proyectar una imagen de normalidad y control que estaba a años luz de su estado interior, pero las preguntas de la mujer eran como bisturíes que diseccionaban su vida. ¿Con qué frecuencia sale por la noche? ¿Recibe visitas masculinas en el apartamento? ¿Cómo financia los costosos medicamentos de su hijo con su sueldo de analista junior?